Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática sugerida por muchos de ustedes. Les agradezco todas las sugerencias. Y antes de comenzar esta clase, quiero saludar a Leonardo Cañas, a Jimena Rodríguez y a Janet allá en Honduras, que han estado muy pendientes del canal como muchos de ustedes. Pero entonces que esta temática sobre need como verbo común y need como verbo modal, así como lo oyen en inglés británico, por eso está acá UK, sea muy interesante para ustedes y que puedan aprenderla fácilmente. Trataré de explicar lo más detallado y fácil posible, ¿ok? Bien, muchachos, comencemos entonces por identificar lo que tenemos en el tablero. Tenemos estructuras en forma negativa, en presente y en pasado, que son las que se trabajan, y en negativa es porque son muy comunes en negativa. Pacho, es que afirmativa e interrogativa no se puede. Sí, también la vamos a ver, pero necesito que analicemos esta estructura. Entonces, estructura como verbo común y estructuras como verbo modal en inglés británico. En inglés americano no se trabaja tanto esa parte, aunque si usted la utiliza también le van a comprender. Entonces ya vamos a pasar allá. Vamos a hacer alguna serie de oraciones que van a aparecer acá como esta, que me gustaría que intenten hacer antes de que yo la haga. La van a hacer en forma negativa, que dice: nosotros no necesitamos reservar el hotel. Intente hacerla, por favor. Esa sería nuestra oración número 1. Entonces estamos hablando de quiénes, nosotros. Aquí entonces empezamos con ese sujeto. Esa oración que tenemos ahí arriba, nosotros no necesitamos reservar el hotel. ¿Está en qué? Está en presente. Así que yo voy a enfocarme en esta estructura. Entonces ya tenemos el sujeto que es we. Luego, ¿qué viene? Tengo que decidir entre utilizar do o das, uno de esos. Según este sujeto que tengo acá, ¿cuál sería? ¿Do o das? ¿Cuál escogerían ahí de estos dos auxiliares? En este caso es do. Listo, así que vamos a colocarlo ahí. Luego, ¿qué viene? Yo puedo colocar ese not, pero también puedo colocar en forma corta, we don't. Si tienen dudas sobre esto, que esto es presente simple, clase recomendada para que vean las reglitas y todo ese tipo de cambios. Esta lección que estamos viendo es una lección de nivel básico. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso, por favor. Ok, let's continue. We don't. Ya vamos aquí en esta parte. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de need. Pero acá es un verbo común porque estamos trabajando esta estructura, no verbo modal. Y luego, ¿qué viene? Ese complemento. Entonces, we don't need, yo no necesito que reservar el hotel. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Ese to book the hotel. Así quedaría esa oración. Pacho, pero ese to, ¿de dónde salió y por qué? Clase recomendada. En esta clase van a aprender cómo. Más o menos les explico acá rápidamente. Como tenemos un verbo común o ordinario que es este need, y luego tenemos el verbo común que es este book. Pacho, pero es que book no es libro. Sí, también, pero el libro es sustantivo y book es reservar como verbo. Entonces tengo acá verbo común y verbo común tiene que estar este to acá en la mitad. Listo, ahí les adelanté un poquito de ese video, igual se los invito para que lo vean. We don't need to book the hotel. Ustedes pueden decir we don't need con la D o we don't como una R. We don't need to book the hotel. Entonces tengan muy presente la variación. Ok, guys, let's continue with the interrogative form. Para la forma interrogativa, ¿qué vamos a hacer? Como estamos trabajando esta oración en presente, lo que vamos a hacer es utilizar este auxiliar al comienzo. Entonces vamos a moverlo, lo vamos a mover para acá. Entonces vamos a empezar con ese do. Do, como lo movimos, entonces vamos a colocar ese we en esta posición. Hicieron un cambio. Do we, y luego ¿qué viene? Ese need que estamos trabajando acá. Do we need to book the hotel? Simplemente así. And remember, guys, the question mark at the end. El signo de interrogación al final. Do we need to book the hotel? ¿Necesitamos reservar el hotel? Esa es una yes-no question. Recuerden que ustedes también pueden trabajar con este auxiliar completo acá en negativo, don't, ¿sí? Si usted comienza de esta forma, estás haciendo una pregunta negativa o conocida también como interrogativa. Entonces, ¿qué estamos preguntando? La pregunta negativa de esto sería, ¿nos necesitamos nosotros reservar el hotel? Don't we need to book the hotel? Ahí quedaría esa opción. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Ok, guys, let's give the answers. Por eso que tenemos esa, vamos a dar la respuesta. Do we need to book the hotel?
This is a yes-no question as I mentioned before. Como mencioné, es una yes-no question, es una pregunta de sí o no. Entonces voy a empezar, digamos, con ese yes, que es una opción posible de responder. Si quieren hacerla un poquito más larga y si ustedes mismos se van a responder esa pregunta, si necesitamos reservar el hotel, sí, nosotros necesitamos reservarlo. Entonces podríamos respondernos con ese we otra vez, yes, we do. Esa sería una forma de responder. Si nos van a responder, si vamos a preguntarle a otro y otro el que nos va a dar la respuesta, entonces podría decir, yes, you do. Sí, ustedes necesitan reservar el hotel. Listo, esa sería una forma. La otra alternativa que tenemos es con ese no, porque es una yes, no question, como hablábamos de eso. Entonces sería no, no what? No, we, el mismo de acá, no, we don't. ¿Necesitamos reservar el hotel? No, nosotros necesitamos. Nosotros mismos nos damos la respuesta. O no, you don't. Así quedaría esa opción. Entonces, no, ustedes no necesitan. O si la quieren hacer más larga, yes, we need to book the hotel. O no, we don't need to book the hotel. Espero que vamos muy bien hasta esta parte, muchachos. Tomen nota, por favor. Okay, guys, let's continue with this part as a modal verb, como verbo modal. Entonces aquí la estructura va a cambiar un poco y esta es la oración que me gustaría que intenten hacer. Él no necesita reservar el hotel. Entonces intenten hacer esa oración. Y como estamos diciendo, esa oración es una oración en presente. Esta es la estructura que vamos a manejar. Listo, ahí se las amplío un poco para que la vean. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces empezamos con ese sujeto que en este caso es esta parte de la estructura. He what? He needn't. Mire que acá yo puedo escoger entre need not o needn't. Vaya, entonces, ¿por qué puso needn't? Porque yo quería colocar ese. Ya ustedes si quieren colocar ese need not, no hay problema. La idea es que ustedes lo identifiquen. ¿Listo? He needn't. Él no necesita. Pacho, pero es que eso sí se puede así, sí, porque estamos hablando de inglés británico y es un modal que ellos manejan. En inglés americano se maneja de esta forma, como lo estábamos trabajando, y obviamente necesitamos un auxiliar, en este caso sería el das para este lado. Listo, vamos a seguir acá para que no nos enredemos. He needn't, luego que viene, es un verbo en su forma base. Ese verbo que tenemos en forma base, ¿cuál sería? El verbo reservar. El verbo que estamos utilizando y se va a colocar así. He needn't book y el complemento sería the hotel. Así quedaría nuestra oración, muchachos. Pacho, pero aquí no tengo que colocarle to book. He needn't to book, así como colocaste esto. Muy buena pregunta. Acá se necesitaba, pero era porque teníamos un verbo común. Sí, verbo común, entonces va el to. Pero aquí ya no es un verbo común, ¿es un verbo qué? Esto es un verbo modal. Y después de los verbos modales, el verbo debe ir en su forma base. ¿Listo? Quiere decir que no va con to, así como está. He needn't book the hotel. Él no necesita reservar el hotel. Recuerden que esto es como modal, muchachos. Ok, guys, let's try to do the interrogative form, la forma interrogativa. Muy sencillo. Recuerden que una de las particularidades de un verbo modal es que no necesitan auxiliares y ellos mismos son sus propios auxiliares. Así que para la interrogativa lo que vamos a hacer es mover este need para esta posición. Simplemente así. Vamos a colocarlo. Need, como lo moví, entonces luego ¿qué viene? Ese he. Need he, y luego ¿qué más? Book the hotel. Book the hotel. Así quedaría, and remember get the question mark, sino interrogación al final. ¿Necesita él reservar el hotel? Need he book the hotel? This is one option. Remember, guys, that the other option that you have is to put this into the negative form, en la forma negativa, con ese needn't. También lo pueden trabajar. Ya queda una pregunta, ¿qué? ¿Qué les decía ahorita? Interronegativa. Interronegativa quiere decir, no necesita, mire que pregunto negando, no necesita él reservar el hotel. Needn't he book the hotel? That's one option. Bien, si vamos a responder entonces esta, to give the answer, remember that this is a yes-no question, so you can say yes. Si vamos a decir si él necesita, tenemos una cosa que tener presente acá. Yes, he, digamos que vamos a decir sí, él sí. Yes, he need. Así. Pacho, pero ese need no necesita la S acá por ser tercera persona.
Es una muy buena observación. En este caso no lo necesita, pero ¿por qué? Porque estamos trabajando un verbo modal, no un verbo común como este. Y los verbos modales no tienen ni forma progresiva, ni se le maneja la S en la tercera persona, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, esto no sería correcto. Y es he need. ¿Listo? Si fuese negativa la respuesta sería no, he what, guys? He needn't. Así quedaría esa respuesta. Como les decía, puede impactar un poco, pero está correcto. Igual les voy a dejar esta fuente para que se apoye un poco acá. Bien, ahí está, muchachos. Okay, guys, let's continue with number 2. Try to do this sentence first. Intenten hacerla primero. Janet no necesita eso. Analicen qué tiempo está, presente o pasado, y en qué forma, negativa o qué, cómo la ven. Está en presente, es una oración negativa. Entonces vamos a colocarla acá. Nuestro sujeto es Janet. Entonces ya tenemos el sujeto en esta parte. Tengo que escoger uno de los auxiliares, do o das. Estamos hablando de Janet, tercera persona singular, así que nos vamos por ese das. Entonces yo podría colocar ese does not, el not aquí, o la forma corta doesn't. Janet doesn't, vamos aquí. Luego que viene obligatoriamente el uso de need, bien, need, el complemento, en este caso simplemente tenemos un pronombre demostrativo que es este that. Janet doesn't need that. Janet no necesita eso. ¿Qué es eso? No sabemos, algo de que estaban hablando ellas por ahí. Muy fácil. Para la interrogativa recuerden que lo que hacemos es mover el auxiliar. En este caso podríamos mover ese does si la pregunta va a ser afirmativa. ¿Listo? O si va a ser interrogativa, movemos completo el doesn't. Entonces vamos a mover una de las dos opciones o las dos para que las analicemos. Entonces ya lo moví. Luego, ¿qué viene? Entonces viene Janet. Entonces podríamos decir does Janet o doesn't Janet. Luego, ¿qué viene, muchachos? El uso de ese need y terminamos nuestra pregunta con ese that. And remember, guys, the question mark. Does Janet need that? ¿O doesn't Janet need that? Recuerden, muchachos, que cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, subimos un poco el tono. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Janet necesita eso? ¿O no necesita Janet eso? En una pregunta interrogativa. Interrogativa, perdón. Espero entonces que estamos claros hasta acá. Pacho, y las respuestas. Para responder podríamos decir yes, she does o no, she doesn't. Esas serían las opciones que tenemos. Okay, guys, let's continue with the exercise number 2. Me disculpan si nos estamos alargando, pero estamos en clase aprendiendo, así que vamos a divertirnos, no importa el tiempo acá. Entonces vamos a hacer esta misma oración, pero utilizando esta estructura. Así que si se quiere adelantar, maravilloso. Intenten hacerla primero. Entonces, ¿qué vamos a decir? Janet no necesita eso, pero con esa estructura. Vamos a ver entonces cómo quedaría. Vamos a colocar entonces Janet, que sería nuestro sujeto. Estamos hablando en presente como veníamos acá. Janet, luego que viene una de estas dos, need, not o needn't. En este caso vamos a colocar la forma corta que es muy común. Janet needn't, no necesita, ¿qué? No necesita eso. Entonces vamos a colocar este that acá. Janet needn't that. Janet no necesita eso. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Fácil, ¿cierto? Sí, está fácil, pero esto está malo. Está malo, muchachos. Y por eso lo escribo acá. Algunas personas se molestan en esta parte. Pacho, ¿usted por qué hace eso así malo? Porque quiero generar una alerta, una conciencia sobre este error. ¿Por qué este that no se puede? Vamos a explicar. Aquí dice Janet, sujeto, sujeto. Luego tenemos needn't, needn't, está perfecto. Luego, ¿qué tiene que venir? Un verbo en su forma base. Y esto es un verbo en su forma base. No, no, no. Entonces, como no es un verbo en su forma base, no lo puedo trabajar. Pacho, entonces si en inglés británico ellos quieren decir eso, ¿qué? Si ellos quieren decir eso, ya les toca decirlo así, de esta forma. Entonces tienen que tener muy presente ese tipo de cosas. Sigan la estructura para que no se vayan a enredar. Entonces, por eso, si acá la seguimos, estamos conscientes de que necesitamos un verbo en su forma base. Pacho, entonces ahí ¿cómo arreglamos eso? Para arreglarla, agreguémosle un verbo. Por ejemplo, ya aquí decíamos, Janet no necesita eso, pero aquí podríamos decir, Janet no necesita comprar eso.
Entonces, con ese verbo comprar, ahí sí queda chévere. Pero acá, Janet needn't buy that. Ahí sí queda perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos sujeto, sujeto. Needn't, needn't. Verbo base, buy. Y tenemos el complemento que es that. Simplemente así. Pacho, ¿y el tú no lo necesitamos? ¿Ustedes qué dicen? No por lo mismo que hablábamos acá, no se necesita ese tú acá. Es más, no se va a colocar porque recuerden que después de un verbo modal, el verbo va en su forma base. Ahí está entonces, por favor, ejercicio número 2 en su forma negativa con esa estructura. Alertas, muchachos. Intenten hacer esto antes de yo hacerla. Ok, this is the interrogative form. Vamos a hacerla en forma interrogativa. Recuerde que ese need podría pasar a esta posición. Como es un modal, entonces él mismo es su propio auxiliar. Lo puedo colocar en forma afirmativa como arriba o negativa acá. Perdonen un poco la letra tan pequeña, pero es por el espacio que tengo. Entonces, need o needn't, ¿sí? Ya moví esto. Luego el sujeto que sería en este caso Janet. Y luego que viene buy that. Así quedaría eso. Y recuerden, muchachos, que es una pregunta question mark. Need o needn't Janet buy that. ¿Necesita o no necesita Janet comprar eso? ¿Cómo sería esa respuesta? Una de las dos opciones que les voy a dejar ahí. Vamos a ver ustedes cuál escogen. Espero que sea la correcta, muchachos. Look at this, number 3, guys. Try to do it first. Yo no necesitaba enviar ese correo. Intenten, por favor, hacer esa oración que está súper fácil. Analicen qué tiempo está, presente o pasado. ¿Qué tiempo? En tiempo pasado. Así que vamos a hacer, por favor, con esta estructura, que empieza con sujeto. Y el sujeto aquí es I, yo. Luego, ¿qué viene? El uso de did. Mire que acá es el único auxiliar. Aquí teníamos que escoger entre estos dos. Aquí en pasado es mucho más fácil. Así que voy a colocar did. Y puedo colocar ese not o la forma corta que es didn't. I didn't. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de need que voy a colocar acá. I didn't need. Yo no necesitaba enviar. ¿Sí? I didn't need enviar. El verbo enviar es el verbo send. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Send. Ese correo, entonces vamos a colocar aquí that email. Ese correo electrónico. Es por eso la E. Electronic email, correo electrónico. Aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta aquí en esta parte? Verbo común, verbo común, verbo común, verbo común. ¿Qué nos falta? Nos falta ese to ahí. I didn't need to send that email. Muy fácil esa parte negativa. Bien. Let's continue with the interrogative form. La forma interrogativa, lo que hacemos es mover ese did o el didn't, cualquiera. En este caso voy a colocar ese did. Y lo mismo acá. Did I, luego que viene, need to send that email. Muy fácil eso, muchachos. Did I need to send that email? ¿Necesito yo enviar ese correo? ¿Sí? Mire que yo estoy haciendo como una autopregunta. Y podría ser también la parte negativa, si le colocamos aquí, didn't I? ¿No necesito yo enviar ese correo electrónico? Mire que sí. Tenemos las opciones de respuesta, como es una pregunta de sí o no. Podemos colocar yes, you need, si alguien me va a decir, a responder, yes, you need, o yes, you do, también podría ser. O no, you don't. Si alguien me está dando esa respuesta. ¿Listo? No, you don't. Si lo quieren hacer más largo, no, you don't need to send that email. ¿Ok? Ahí está entonces esta parte de la número 3. Ok, guys, let's continue with number 3 in this form. Vamos a hacer la número 3 en esta forma, así que analicémosla, por favor, de esa misma. Yo no necesitaba enviarte ese correo. ¿Cómo quedaría entonces? Estamos hablando de en pasado, una estructura en pasado, así que esta es la estructura que vamos a manejar. Entonces empezamos con el sujeto que en este caso es el mismo, I, el mismo que veníamos manejando acá. Bien, luego de ese I que viene, need not o needn't. En este caso voy a utilizar la forma corta, needn't, I needn't. Luego, ¿qué viene? Luego viene obligatoriamente el uso de have. ¿Listo? Para todos los pronombres va a ser have, nada de has. Simplemente va a ser este. Pacho, ¿y por qué? Porque ya estamos hablando en pasado y en pasado cambia la estructura. No es ya el verbo base. Atentos, por favor, que esa es una de las variaciones. Por eso me gusta tener la estructura a la mano. I needn't have. ¿Sí?
Luego, ¿qué viene? Un verbo en pasado participio. ¿Y cuál es el verbo que estamos hablando? El verbo enviar. Pacho, ¿y cuál es el participio pasado de enviar? Les voy a invitar a descargar esta listica de verbos que tenemos acá, 360 verbos comunes, y van a encontrar ahí que la tercera columna es la del pasado participio. Entonces el verbo en este momento, en su forma base, es send, pero el pasado participio es send. Vamos a colocar ese send acá. Y luego, ¿qué viene? That email. Así quedaría entonces esa oración. Entonces, ¿uno cómo entiende eso? Yo no necesitaba haber enviado ese correo, ¿sí? I needn't have sent that email. Así quedaría entonces el ejercicio número 3 en su forma negativa. Ok, guys, let's continue with the interrogative form. En la forma interrogativa movemos ese modal, entonces colocamos ese need, o si lo quieran hacer interrogativo, el needn't. No hay ningún problema con cualquiera de las dos que quieras iniciar, depende de tu intención. Entonces, como lo estamos moviendo esta posición, ya este viene acá. Need I o needn't I'd, y luego viene este have. ¿Y qué más? Send that email. Así quedaría entonces, and remember guys the question mark. Need I have sent that email? ¿Necesitaba yo haber enviado ese correo o no necesitaba yo haber enviado ese correo? Muy bien, muchachos, recordemos entonces las opciones de respuesta sería yes o no, porque es una yes no question. Yes, you need, si es afirmativa, o si es negativa, no, you needn't. Así quedaría entonces esas opciones. Si la quieren hacer más larga, no, you needn't have sent that email, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa estructura y espero que hayan comprendido muy bien. Me disculpan el tiempo, pero era necesario cubrir toda esta parte. Les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan, por favor. Leonardo no necesitaba traer el abrigo. Intente por favor hacer esa oración como tarea. Lo pueden hacer en los comentarios. Háganle un capture a toda esta información. Espero que les haya gustado y gracias por acompañarme hasta el final. No olvide compartir esta clase con muchas más personas, invitarlo a ser parte del canal y suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class.